Continuación del otro vídeo. Eh, en la segunda parte, cuya escritura y publicación se precipitó porque alguien de manera apócrifa había sacado una segunda parte del Quijote por su cuenta, un tal Avellaneda, el Quijote de Avellaneda. Eso provocó la prisa que se dio Cervantes para hacer su propia segunda parte, donde Don Quijote y Sancho deciden salir una segunda vez. La tercera salida se narra en estos 74 capítulos de la segunda parte. Van camino del reino de Aragón, llegarán incluso a Barcelona, donde serán objeto de las burlas por parte de unos duques, que fingirán para Don Quijote y Sancho toda una serie de aventuras fingidas para que tengan, digamos, el escenario adecuado para que se crean que realmente están en un libro de caballerías. Es decir, son los propios personajes los que fingen ante Don Quijote y Sancho para hacerles creer que están en una ficción literaria. Se da la circunstancia increíble, y aquí viene lo más importante de la clase de hoy, de que estos duques y otros personajes que se encuentran Don Quijote y Sancho cuando salen en la tercera salida, es decir, en la segunda parte, son gente que ha leído la primera parte. Son lectores de la primera parte. Y esto tiene una importancia radical, porque quiere decir que gente que está dentro del libro, que pertenece a la ficción, gente que pertenece a la ficción inventada por Cervantes, a la vez son lectores de los libros de Cervantes. Esto, para que nos hagamos una idea, es como si un personaje de ficción, a ver, el más conocido para vosotros, Bart Simpson, ¿no? Bart Simpson, en un capítulo, en una segunda temporada o en una tercera temporada, sale a la calle y se encuentra con un niño, y ese niño es tan real, el niño con el que se encuentra en dibujos animados, digo, ese niño es tan real que es un niño que ve la tele y ve los Simpson, y cuando ve a Bart Simpson dice: uy, ese es Bart Simpson, tú eres Bart Simpson, yo te conozco, yo he visto tu serie de televisión, yo te conozco, tú sales en la televisión, tú eres un dibujo animado. Bueno, pues algo tan tremendo ocurre en el Quijote, lo cual tiene una importancia enorme, porque lo que quiere decir, lo que intenta hacer Cervantes es hacer una novela tan realista que la realidad y la ficción lleguen a mezclarse. Me explico. En la literatura, perdón que lo haga aquí mismo, pero va a ser muy útil. En la literatura idealista, fantástica, tradicional del Renacimiento, todo el mundo tiene claro lo que es real y lo que es ficción. ¿Quién es real? Pues el autor, el lector. Nosotros somos reales, nosotros que estamos ahora mismo viendo un vídeo o grabándolo, ¿no? ¿Y qué es ficción? Ficción es Bart Simpson, ficción es el Amadís de Gaula, ficción es el personaje de la novela, la Diana en Jorge de Montemayor, el Abencerraje, son ficción, son personajes de ficción. En la realidad las cosas ocurren con la cotidianeidad habitual. En la ficción puede ocurrir de todo. Puede haber locus amoenus, puede haber lugares encantadores o terribles, puede haber genios o sabios encantadores, puede haber también, yo que sé, dragones, princesas, castillos, en fin, elementos fantásticos de todo tipo. En la literatura realista, sin embargo, en teoría, también hay que distinguir entre realidad y ficción, y lo que intentará el autor es que la realidad del autor y del lector se parezca mucho a la ficción de los personajes, de tal manera que los personajes vivan de una manera muy parecida a la realidad. Esto es lo que ocurre con Don Quijote y Sancho. Don Quijote y Sancho son personajes de novela, pero son como personas,
y les ocurren cosas que les podrían ocurrir a cualquier persona, tienen sus necesidades, sus miedos. En cierto momento, pues Sancho tiene miedo y mancha los pantalones y el olor llega a la nariz de Don Quijote. O sea, son personas de carne y hueso, aunque no lo son. Son como personas de carne y hueso, son como reales, pero siguen siendo ficción. Ahora imaginemos que lo que intenta el autor es, atención, que ahora viene lo más interesante, en mi opinión, del curso. Qué pena que no podamos estar en clase para poder yo poner el énfasis necesario. Imaginemos que lo que quiere el autor es que la literatura realista sea tan realista que la ficción se confunda con la realidad. O sea, que lo que ocurre aquí parezca real. Entonces tiene dos o varias maneras de hacerlo. Uno, puede poner a estos autores a leer novelas, es decir, crear una ficción dentro de la ficción. Incluso puede poner a estos personajes de novela a leer novelas. Algo parecido pasa en Los Simpson. Los Simpson, que voy a nombrar varias veces en esta clase, son también la primera serie de dibujos animados. Ahora nos parece algo normal, porque hay muchas así, pero en su momento fueron los primeros dibujos animados realistas. Hasta entonces los dibujos animados, hasta Los Simpson, eran idealistas, eran fantásticos. Estaban protagonizados por gatos y ratones que podían matarse varias veces en un mismo episodio. Se aplastaban y en la siguiente escena estaban tal cual, tan frescos, porque era todo mentira, todo un juego. Sin embargo, los Simpsons son reales. Viven como personas. No mueren. No mueren en ningún capítulo, porque entonces ya no podrían resucitar. Van a clase, hacen cosas normales. El padre bebe cerveza, la madre hace la compra, por cierto, una visión muy curiosa del hombre y de la mujer. La niña es muy empollona, el niño es fracaso escolar, también eso también nos deja en mal lugar a los hombres, a los varones en estas series y en otras, haced un repaso mental, en otras, American Dad, Family Guy, son muchas aquellas en las que los varones aparecen siempre como los tontos, prácticamente subnormales, ¿verdad? Y ellas pues son las que salvan a la familia con su inteligencia natural. Bueno, pero dejando aparte esto, los Simpsons son como personas. El niño va en monopatín, llega a casa, no hace los deberes, sino que se sientan todos juntos. ¿Y qué hacen? Los Simpson son personajes de ficción, pero lo que hacen es ver la tele. Cuando los Simpson, Bart Simpson y Lisa Simpson, que son de mentira, vamos a recordarlo, pero parecen de verdad, ven dibujos animados de ficción como Rasca y Pica, entonces Rasca y Pica nos parece ficción. A su lado, en comparación con esta ficción que son Rasca y Pica, Bart Simpson y Lisa Simpson nos parecen mucho más reales. Son tan reales que ven la tele y les pasan cosas normales. ¿Qué ocurre? Al hacer esta frontera entre ficción y ficción, es como si hiciera el autor una nueva frontera entre ficción y realidad, y entonces sin querer, al hacer esta frontera, ésta se difumina, y estos personajes que leen novelas, Don Quijote, Bart Simpson cuando ve Rasca y Pica, nos parecen tan reales como nosotros. Eso es lo que se llama metaficción. Ficción dentro de la ficción. Ficción dentro de la ficción y contribuye a la realidad. Pero, como digo, y como decía en la tercera salida, que es por lo que ha venido esto, por el asunto de los duques, recordemos, lo interesante es que en Cervantes la cosa va más allá, porque las fronteras se rompen. Es decir, desde el momento en que un lector se encuentra con Don Quijote y Sancho, un lector de la primera parte se encuentra con Don Quijote y Sancho, entonces hemos roto esta frontera absolutamente. Don Quijote y Sancho son tan reales que se encuentran con gente tan real que ha leído su propia novela. Por tanto, Don Quijote es muy real porque es el primer personaje de la literatura universal que lee novelas. Igual que Bart Simpson es el primer dibujo animado de la historia de la humanidad que ve dibujos animados. Y por eso es tan real, es como un niño de verdad. Don Quijote es como una persona de verdad que lee novelas.
pero es que llega a encontrarse con lectores de su propia novela. O sea, el personaje se encuentra con personajes de la realidad que han leído su novela, como si Bart Simpson se encontrara con un niño que ha visto su serie. De tal manera que la frontera entre realidad y ficción hace aguas por todas partes. Y por tanto podemos decir que se mezclan perfectamente en una forma de realismo absoluto. Pues bien, en la tercera salida, como digo, Don Quijote se encuentra con unos duques que han leído la ficción y recrean la ficción, como si unos niños hicieran un mundo parecido al de Bart Simpson para que Bart Simpson se crea que está en su propia serie. Y entonces nombran a Sancho gobernador de una supuesta ínsula. Bueno, después de muchas aventuras, Don Quijote y Sancho ya dejan a los duques y se dirigen a Barcelona, ciudad en la que Don Quijote, que por cierto es una ciudad que alaba mucho Cervantes en el Quijote, como una bella ciudad y con un espíritu abierto y bla, bla, bla. Qué cosas. Ciudad en la que Don Quijote es derrotado por el caballero de la Blanca Luna. Este en realidad no es un caballero, es su amigo Sansón Carrasco, disfrazado del caballero de Blanca Luna, que le dice: como te he vencido en una batalla parecida a la de las ficciones literarias, ahora vuelves ya para siempre a tu pueblo. Y efectivamente Don Quijote, ya triste, apenado, mayor, anciano, enfermo, regresa al pueblo donde muere, eso sí, recobrando la cordura, dándose cuenta de que todo lo que había vivido era una ficción y que su vida real es distinta. Será Sancho, por cierto, el que al final, cuando está a punto de morir Don Quijote, le pide que no muera, que vayan a buscar más aventuras, a buscar más ficciones. Sancho necesita ser un personaje literario. Incluso le propone: y si no quiere vuestra merced ser un caballero andante, podemos hacernos pastores. Es decir, protagonistas de otro tipo de novela idealizada, de la novela pastoril. Lo cual es increíble, ¿no? Que llegue a ese nivel Sancho de autoaceptación de que es un personaje literario, pero de cualquier género, idealista. Se suele decir que en cuanto a los personajes, Don Quijote, que al principio está absolutamente loco y no distingue la realidad de la ficción, se va transformando y se produce un proceso de sanchificación, se va haciendo más práctico, más realista, va viendo la realidad como es. Mientras Sancho Panza, al final de la obra, es el que se cree todas las ficciones, es el que quiere vivir esa ficción literaria y se ha producido un proceso de quijotización. Ya solamente el hecho de que los personajes evolucionen psicológicamente es una gran novedad de Cervantes. Ya solamente por eso sería una gran novela. Solo por eso. Solamente sería una gran novela por eso. O por los discursos serios que hace Don Quijote en ciertos momentos. Ya por eso. O por los golpes de humor. Solo por eso. O por el uso del idioma. Solo por eso. Pero recordad que la gran novedad de Cervantes es el crear la primera novela realista. Es decir, la primera novela donde la realidad y la ficción parecen confundirse. Por cierto, algo parecido ocurre en el pintor contemporáneo de Cervantes. El pintor realista contemporáneo de Cervantes sería Velázquez. Velázquez, en vez de pintar un locus amoenus, en vez de pintar un paisaje idealizado, pinta la realidad tal y como es. Y si tiene que pintar una vieja envejecida friendo huevos, la pintará con todos sus defectos y con todos los detalles, ¿verdad?, de la sartén y los huevos y el aceite hirviendo. Bueno, pero va más allá y llegará a mezclar el pintor, el plano de la realidad, que es el pintor, los espectadores del cuadro, con la ficción, que son los que están pintados dentro. Lo cual, por cierto, se ve magistralmente en Las Meninas. Las Meninas sería el ejemplo pictórico de lo que acabo de explicar yo en literatura, el ejemplo de cómo se pueden mezclar ambos planos. Porque en Las Meninas, ¿qué aparece? Aparece una escena en una habitación del Alcázar Real, que luego se quemó y luego allí se hizo el Palacio Real, como sabéis, ¿no? Bueno, una habitación que era el aposento del propio pintor, que tenía allí su vivienda, digamos, en una de las habitaciones del palacio, y está pintando. ¿Quién? El pintor. El pintor está dentro del cuadro, pintando.
Y allí aparecen pues unas niñas, que son las meninas, y acompañan a una infanta, y hay un perro, y al fondo reflejados están ¿quiénes? Los reyes. ¿Y quiénes son los reyes? A los que está pintando el autor. Si tenéis en la cabeza el cuadro y si no os lo ponéis mientras os hablo un minuto, lo hacéis, es un clic. Las meninas, pum, Google, pum, y sale. Y si os fijáis, dentro de la ficción aparece el pintor, aparece el propio cuadro, o sea, el lienzo, o sea, la estructura del cuadro, aparecen las niñas que están allí viendo, bueno, pues pasando el rato mientras el pintor pinta. ¿Mientras el pintor pinta qué? Mientras el pintor mira a quién, y nos mira a nosotros, al espectador, y mira pues a los personajes que está pintando. ¿Y a quién está pintando? Pues lo sabemos por un espejo que hay al final. En ese espejo que hay al final del cuadro, ahí se ve claramente reflejado a quién está pintando el autor, es decir, a los reyes que aparecen ahí reflejados, y por tanto los reyes estarían en este plano con nosotros. Realidad y ficción se han mezclado plenamente. Bueno, y más o menos eso supongo que es lo que dice por aquí cuando se refiere a que la importancia de la obra es básicamente ser la primera gran novela realista. La segunda, si contamos El Lazarillo de Tormes, por esa búsqueda de la verosimilitud. Es decir, primero, que los personajes de ficción se parezcan a la realidad. Segundo, la metaliteratura, la metaficción, literatura dentro de la literatura, para conseguir que esos varios planos de ficción dentro de la ficción hagan que la primera frontera entre realidad y ficción quede más borrada. Ficción dentro de la ficción. Y finalmente, mezclando totalmente los planos de la realidad y de la ficción. Esto de las meninas yo creo que debería explicarlo un poquito más con el cuadro. Si tengo ganas y tiempo, a lo mejor os hago otro vídeo. Pero vamos, lo básico estaría aquí y quedaría ahora la lectura conjunta del capítulo primero del Quijote como muestra de lo que debería leer cualquier hombre culto, que es el Quijote entero, pues unas 5, 6 o 7 veces entre pandemia y pandemia. Un saludo.